Cordial saludo, somos el grupo La Fuerza del Transporte, tecnólogos en gestión integral del transporte del Centro de Atención al Sector Agropecuario Sena Casa, Piedecuesta, Santander. Estamos conformados por mi compañera Darlene, quien les habla, Over, el compañero Alex y la compañera Mabel. Esta es una actividad para la instructora Mónica Chivatá y vamos a hablar acerca del informe de laboratorio, pues hacer la exposición del video de la prueba del aprendizaje y también vamos a hacer la evidencia del video expositivo sobre experimento de aplicación. Continuemos. Para esta evidencia teníamos pendiente realizar la exposición, así que haremos su análisis mediante una contextualización rápida, donde en este caso hablaremos de la energía eólica. Allí podemos observar que a mayor exposición al viento, mayor número de vueltas realiza el molino, este pues lo transporta tanto en energía mecánica como en energía eléctrica. Una vez tengamos los materiales listos para hacer este experimento, como podemos observar, pues los podemos unir y una vez que hayamos hecho esto podremos obtener el resultado como podemos observar en la prueba. En la segunda evidencia hablaremos de la energía eléctrica, donde podemos observar que la energía es fundamental para el funcionamiento de muchos dispositivos que usamos al día de hoy y pues esta energía no solo es producida en centrales eléctricas, también puede generarse mediante reacciones químicas simples. Esto pues vamos a realizar este experimento con los materiales que observamos en la imagen y mediante un limón podemos observar cómo el movimiento de electrones entre los metales producen una pequeña cantidad de energía que nos ayuda a encender este pequeño LED. Continuemos. En conclusión, el experimento del molino y la pila con el limón permite comprobar de manera sencilla cómo es posible generar electricidad a partir del viento y en el caso pues del limón mediante una reacción química entre dos metales. Esta actividad demuestra que los principios de la física y la química están presentes en situaciones cotidianas y que la energía eléctrica puede conducirse mediante diferentes métodos, incluso con materiales simples y fáciles de conseguir. En conclusión, el experimento no solo nos ayuda a entender conceptos científicos importantes, sino que también nos fomenta el aprendizaje práctico, la curiosidad, el interés por la ciencia, demostrando que a través del experimento es posible comprender mejor los fenómenos que ocurren en todo nuestro entorno. Muchas gracias. Ahora continuemos con la termodinámica, que es una rama que estudia la relación entre el calor, la energía y el trabajo, y cómo ésta se transforma en sistemas macroscópicos, analizando así los procesos de transferencia de calor y describiendo cómo la materia se clasifica en estado sólido, líquido y gaseoso. Durante esta transformación están las variables extensivas que en cada estado de equilibrio de los sistemas considera las variables como la energía interna, la entropía, el volumen o la combinación molar. También están otras variables que no son extensivas como la temperatura, la presión o el potencial químico. Pero ¿qué son estas variables? En las extensivas son magnitudes que dependen del tamaño del sistema y en las no extensivas pues estas no dependen de la tensión o el tamaño, tampoco de la cantidad de materia. Ahora hablaremos de las leyes de la termodinámica. En la ley cero de la termodinámica, cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, estos están a su vez en equilibrio térmico entre sí. O sea que esta ley nos permite comparar la energía térmica de los tres cuerpos distintos. En la primera ley de la termodinámica, la energía interna de un sistema aumenta cuando se le transfiere calor o se realiza un trabajo sobre él. Esto pues quiere decir que la termodinámica afirma que cuando un cuerpo se pone en contacto con otro cuerpo relativamente más frío, se produce una transformación que conduce a un estado de equilibrio en el que las temperaturas de los dos cuerpos son iguales. Para la segunda ley de la termodinámica, esto pues establece que no es posible un proceso que convierta todo el calor absorbido en trabajo, ni ningún proceso cuyo ningún resultado sea la extracción del calor de un cuerpo frío a otro más caliente. Para esto establece
que la irreversibilidad de los fenómenos físicos define la entropía, o sea, el desorden molecular de un sistema. Como magnitud no conservativa, la transferencia de calor siempre va del cuerpo caliente al cuerpo frío. Para la tercera ley de la termodinámica, al llegar al cero absoluto, o sea, 0 grados Kelvin, cualquier proceso de sistema físico se define y la entropía alcanza un valor mínimo y pues también constante. Entonces, para esto podríamos decir que plantea que la entropía de un sistema que se ha llevado al cero absoluto será una constante detenida. Dicho en otras palabras, al llegar al cero absoluto, o sea, cero en unidades de Kelvin, los procesos de los procesos físicos se detienen. Al llegar al cero absoluto, la entropía posee un valor mínimo constante. Entonces, resulta difícil alcanzar, pues cotidianamente el llamado cero absoluto. Pero, pues podemos pensar que esta ley analiza, por decirlo así, lo que ocurre en un congelador. Los alimentos que se depositan allí se enfriarán tanto que ralentizarán o incluso detendrán los procesos químicos de su interior. Continuemos. Para este ejemplo se utilizó una vela y un vaso de vidrio, lo que hace que al estar la vela encendida produce un dióxido de carbono y vapor de agua, pues el oxígeno al ser menos denso se desplaza hacia la parte de abajo del recipiente causando que la vela tenga ausencia por oxígeno y pues se apague. Tenemos otro ejemplo que podemos observar que utilizamos la leche y también el agua con la misma cantidad de fuego y pues podemos observar que la leche hierve primero debido a que esta tiene un calor específico mayor al que el agua. Esto pues están al mismo tiempo y como pueden observar sube más rápido la leche al tener un calor específico. Continuemos. Ahora hablaremos del electromagnetismo, el cual es un fenómeno físico por el cual los objetos ejercen fuerzas de atracción. Este abarca diversos fenómenos del mundo real, como por ejemplo la luz. La luz es un campo electromagnético que oscila y irradia desde partículas aceleradas. Aparte de la gravedad, la mayoría de las fuerzas en la experiencia cotidiana son consecuencia del electromagnetismo. Y pues podemos ver un ejemplo sobre el electromagnetismo donde podemos ver que es un campo vectorial en el cual una carga eléctrica puntual de valor Q sufre los efectos de una fuerza o carga eléctrica y se observa en la siguiente ecuación. F igual a QE donde su carga eléctrica es igual a 1602 por 10 menos 19 Coulomb. Estos Coulomb definen la unidad física que cuantifica la cantidad total de electrones o protones en reposo o en movimiento. La electrodinámica tiene unas ramas que como podemos observar cumplen ciertas funciones y estas ramas las podemos definir en electrostática y la electrodinámica, que se divide en dos, electrodinámica clásica y electrodinámica relativista. ¿Qué es la oscilación y qué son las ondas? Las oscilaciones son variaciones de un medio sistema en un periodo de tiempo, un movimiento reiterado alrededor de una posición de equilibrio. Y las ondas son las perturbaciones de medios de espacio tales como la densidad, la presión o el campo magnético, que pueden ser elásticas o deformables e implican el transporte de energía sin necesidad de que haya movimiento de materia. Para esta guía hablaremos un poco acerca de la interpretación de los planos, los datos y los gráficos y esto para qué nos sirve. En esta interpretación nos sirve pues para analizar, entender y sacar conclusiones de la información visual que hemos desarrollado.
Los planos pueden representar mediante dibujos técnicos, las gráficas las podemos representar mediante líneas o barras y las tablas pues mediante tablas de mediciones. En pocas palabras, no solo es ver la información, sino entender qué significa y para qué sirve. En un ejemplo, podemos ver que tenemos un plano eléctrico de una casa que se muestra dónde van los enchufles, por dónde pasan los cables y dónde están los interruptores. Esto pues nos ayuda para interpretar el plano y así poder responder. Por ejemplo, pues un ingeniero al realizar los planos pues no va a tener necesidad de ir a ver algo físico. Entonces, eh, puede el electricista o el ingeniero ver dónde va la corriente, cómo conecta y con qué y cómo funciona el sistema. Para la interpretación de datos, estos pues son números organizados en tablas. Para el ejemplo, utilizaremos los datos de la actividad anterior, en donde pudimos determinar el tipo de energía, que es energía eólica, energía mecánica, energía eléctrica, y pues estos datos nos permite obtener esa información y pues nos las hace en representación de resultados, donde también podemos interpretarlo mediante gráficas, que estas se convierten en datos e imágenes. Y por ejemplo, pues vamos a ver esta gráfica de velocidad versus tiempo, donde si la línea va subiendo, pues mayor cantidad de vueltas y pues representadas por tiempo. Podemos observar que en 10 segundos el, el, el ventilador, por decirlo así, o el molino, pues recorrió 15 vueltas, en 20 segundos recorrió 32 y en 30 segundos recorrió 48 y mediante ya estos tres gráficas podríamos interpretar cuánto sería en 40 y 50 segundos. Continuemos. Ya para finalizar veremos algunos avances tecnológicos que involucran dichos temas. Tenemos los paneles solares, la energía eólica, teléfonos inteligentes, autos eléctricos, refrigeradores, internet Wi-Fi, resonancia magnética, parlantes y micrófonos, trenes magnéticos, software de análisis de datos. Aunque hay muchos más, pues estos son los que requiere la actividad. Entonces, pues muchas gracias y espero que sea de su agrado.